primer lugar voy a invitar al doctor José Mainetti al atril. Se va a referir puntualmente a un tema como bioética y tecnologías convergentes. ¿Un hombre feliz? Interrogante que esperemos nos pueda responder. Bien, muchas gracias, doctor Filgueira Lima. Muy buenas tardes a todos. Realmente es grato y honorable participar de esta convocatoria, esta reunión tan importante y además con una temática, en cierto modo, innovadora. No solamente la tecnología es innovadora, sino que también el pensamiento, la reflexión moral debe acompañarla. Y en bioética ocurre en estos últimos tiempos que estamos un poco aburridos porque siempre son los mismos argumentos, los mismos casos, los mismos relatos, ¿no? Ocurre como en el famoso chiste del Club del Chiste. Los miembros de este club se reunían una vez por semana, pero como estaban muy cansados de oír siempre los mismos chistes y el registro prácticamente era común a todos, optaron por ponerle un número a cada chiste. Entonces en cada reunión se decía número 35, ¡juá, juá, juá! Todo el mundo se reía, ¿no? Y nosotros en bioética por momentos parecería que tendríamos que recurrir al Club del Chiste para evitarnos el aburrimiento a veces de repetir siempre los mismos temas y argumentos. Bueno, esto es para significar que es un ambiente, digamos, favorable a un debate, y lo que presento yo es en cierto modo bastante extraño para la bioética, porque es el llamado movimiento poshumanista, ¿no es cierto?, transhumanista, que tiene una expresión en una tecnociencia de las llamadas tecnologías convergentes y que se presta a una reflexión sobre la utopía. Yo he tenido siempre la sensación de que la bioética es el habeas corpus de la revolución biológica, que lo que caracteriza antropológicamente a la bioética es el de encauzar la tecnología que va dirigida al cuerpo humano. Es decir, a diferencia de como venimos haciendo desde 12.000 años atrás, desde el Neolítico, y en escala industrial con la así llamada revolución industrial, hoy estamos dirigiendo la tecnología a transformar nuestra propia condición, nuestra naturaleza biológica, el cuerpo humano, su forma y su función, nuevas formas de nacer, nuevas formas de procrear, nuevas formas de morir. Y este es un fenómeno que hoy en día empieza. En el 2001 se ha constituido un grupo en Estados Unidos, en la National Science Foundation, y hay un movimiento internacional que tiene carta de ciudadanía Internet que se llama transhumanismo. Yo voy a hacer algunas reflexiones, ese es mi cometido, sobre estas tecnologías convergentes y su proyecto post o transhumanista. Bien, Cobadis Homo, ¿a dónde va el hombre? Se dice que estas tecnologías convergentes, es decir, la informática, la biogenética, las ciencias cognitivas y la nanotecnología pueden constituirse en la nueva arquitectura del siglo XXI. De hecho, todo esto es del año 2000 en adelante, ¿no es cierto? Estas novedades. Entonces, esta estructura, esta arquitectura, estaría formada por los genes, por los bits, por las neuronas, por los átomos y las respectivas disciplinas que entienden en el manejo de este fenómeno. Pero el análisis nuestro es desde la perspectiva de la utopía, porque en realidad esto por momentos parece ciencia ficción o paracientífica la propuesta de las tecnologías convergentes, en la medida en que consideran factible, deseable y en todo caso también lícita la transformación o la autotransformación tecnológica de la especie. Es decir, estamos en condiciones de mejorar la naturaleza humana. Esa es un poco la propuesta. Y yo quiero mostrar cómo esto tiene antecedentes históricos desde el proyecto moderno e incluso desde las culturas más primitivas o arcaicas, donde la utopía, que hoy se reivindica como un pensamiento operatorio y trascendente, una trascendencia operatoria, tiene importancia la utopía, sobre todo después de la pérdida de las ideologías, porque exige un pensamiento crítico, que es lo que está mal en el mundo. Eso hace la utopía, señalar en primer lugar. Luego construye con la imaginación un Estado, una sociedad mejor, y finalmente tiene que procurarle a esa ciudad, a ese Estado, a esa humanidad, un marco normativo propio. Entonces, para la bioética, aunque esto suene un poco, digamos, primermundista y cosas hasta, si se quiere, sospechadas ideológicamente, es evidente que es un ejercicio mental, un experimento mental,
por supuesto mejor que el sexo de los ángeles o cosas por el estilo, ¿no es cierto? Así que en ese sentido creo que vale la pena hacer este intento. En realidad, la humanidad siempre ha tenido una vocación, digamos, de superar su finitud. El hombre es un ser consciente de sus límites y cuya acción es una permanente y renovada tarea para superar esos límites. La religión, el mito y la magia se han articulado, se han combinado para prestar al hombre un asidero de su finitud en una suerte de trascendencia. ¿No es así? Esto siempre se ha dado. Toda cultura es lo que Billard decía de la vida, en su concepción vitalista de la vida, el conjunto de funciones que resisten a la muerte. La cultura, no solamente la vida, sino que la cultura es el conjunto de esas funciones que resisten a la finitud, es decir, a los límites de la naturaleza humana, de los cuales hay tres fundamentales para la aproximación médica, que son la vulnerabilidad de la existencia humana. El hombre es vulnerable, el hombre es enfermable, es pasible, el hombre es caduco, envejece, y el hombre es mortal, tiene una ultimidad en su existencia. Esas tres condiciones de la condición humana, valga el ejemplo, son las que atacó siempre la humanidad en la historia. Estoy mostrando 8 siglos antes de Cristo, en la cultura sirio-babilónica, Gilgamesh es un héroe mítico, por supuesto, que escribe un primer poema en escrituras cuneiformes propias del lenguaje de las primeras manifestaciones escritas, y tiene un poema muy bonito en el cual se narra la historia del héroe que va por la salud, va por la juventud y va por la inmortalidad. Y estuvo a un pelo de alcanzarlo, pero como siempre ocurre, finalmente tuvo que renunciar. Vean ese poema, quizá la primera poesía del mundo, ¿no? que se haya registrado, ¿no? Finalmente los dioses le dicen esto a Gilgamesh: la vida que tanto anhelas nunca la podrás alcanzar, porque cuando los dioses crearon al hombre, le infundieron la muerte reservando la vida para sí mismos. Gilgamesh, llena tu vientre, alégrate de día y de noche, que los días sean de completo regocijo, cantando y bailando de día y de noche. Vístete con ropas frescas, lava tu cabeza y báñate, contempla al niño que coge tu mano y deleítate con tu mujer abrazándola, porque esto es lo único que se encuentra al alcance de los hombres, ¿no? Está muy conmovedor el pasaje, ¿no? En la cultura occidental la influencia judio-cristiana es tan importante que durante la Edad Media, digamos, prácticamente no tiene la utopía vigencia, pero hay una forma de utopía que sí, creo que hasta el Renacimiento tuvo presencia, que es la eterna juventud, la fuente de juvencia. Y aquí vemos en Lucas Cranach, en pleno Renacimiento, esta famosa fuente registrada dentro de la iconología cristiana y dentro de la, también dentro de la filosofía cristiana, si se quiere. Acá se ve la fuente lustral, donde los hombres y mujeres se bañan y obtienen la purificación. Del lado izquierdo de esta margen del cuadro se ven llegando las tropillas, digamos, de decrépitos, de enfermos y de ancianos que intentan pasar por el baño lustral, y efectivamente, después del baño, vuelven al ocio, a la lujuria, a la gula, es decir, al caro infirmus, es decir, a la debilidad de la carne, y con esto quiere darse a entender que es imposible para la visión cristiana del mundo, porque es imposible la utopía. La realización de este imaginario de vida perdurable no es factible, y acá está lo importante que es la moralización de la naturaleza humana en la doctrina cristiana, que es porque los hombres son caídos, son destituidos, son corruptos y vuelven entonces al ciclo del pecado original. Esa es un poco la idea. De aquí pasamos a la utopía moderna, que tiene su registro en la literatura llamada, o del género llamado utópico, utopista, y acá tenemos en Tomás Moro la primera versión de la utopía moderna. Se llama utopía, que en griego quiere decir ningún lugar, ¿no? Ningún sitio, y se subtitula del mejor estado de la sociedad y de la nueva isla de utopía. Siempre ocurre lo mismo, las utopías necesitan una isla, ni siquiera una península, nada continental. Hace falta algo aislado, separado del resto, ¿no? Bueno,
Yo he buscado testimonios realmente conmovedores en Marlowe, Fausto, pero claro, esto está muy abreviado, está tomado, digamos, entresacado de un estudio completo, digamos, o más completo, de los antecedentes que tiene el pensamiento utópico. Por supuesto que no puede faltar, sí, el Oratio de Hominis Dignitate de Pico de la Mirandola, cuando él hace hablar a Adán, mejor dicho, al Creador respecto a su criatura. Adán dice: oh Adán, no te he hecho ni celeste ni terreno, ni mortal ni inmortal, con el fin de que tú, como árbitro y soberano artífice de ti mismo, te informases y plasmases en la obra que prefirieses. Evidentemente esto es una declaración de que la naturaleza humana es libre, el hombre es un ser que no tiene naturaleza, sino que se la da a sí mismo, y este pensamiento entonces es fundamental para entender el desarrollo de la modernidad, y los hombres que fueron construyendo el pensamiento científico, que se va a convertir también en pensamiento utópico en forma casi paralela. Bacon dice: la ciencia no es un conocimiento especulativo, ni una opinión a sostener, es un trabajo a hacer. Es decir, acá tenemos el pensamiento operatorio, la trascendencia por la acción, no por la especulación. El mundo como transformación, no como especulación. Y en cuanto a mí, yo trabajo para plantear no el fundamento de una secta o de una doctrina cualquiera, sino el de la utilidad y la potencia. Pero también, fíjense cómo está atado al pensamiento religioso, teológico. La misión, cristiano concretamente, la misión de la ciencia es reparar el daño causado por la caída del hombre y restaurar la humanidad a su gloria original. Ajá, es bastante lo que petida, ¿eh? No, perdón, a ver, para acá. Por supuesto que aparece Descartes como una de las figuras fundamentales, el hombre del dualismo, el que introduce la visión mecánica en la naturaleza y el cogito sum, digamos, el punto de apoyo de la modernidad metafísico, pero también Descartes ve en las ciencias y en la medicina en particular la gran esperanza de una vida perdurable, porque el espíritu mismo de tal modo depende del temperamento y de la disposición de los órganos del cuerpo, que si es posible hallar algún medio para que los hombres sean más sabios y más hábiles que hasta aquí lo han sido, creo que hay que buscarlo en la medicina. Y ya Condorcet, en pleno siglo XVIII, fin del siglo XVIII, en el Progrès du Esprit Humain, prácticamente da el manifiesto de este pensamiento utópico. La naturaleza no ha puesto término alguno a nuestras esperanzas. Sin duda que el hombre no se hará inmortal, pero la distancia entre el momento en que comienza a vivir y la época en que naturalmente, sin enfermedad, sin accidente, experimenta la dificultad de ser, no puede ir creciendo sin cesar. Ahí está. Bueno, tengo que abreviar mucho. Acá está Nietzsche, el superhombre. Nietzsche fue el que inventó el Übermensch, ¿no? El Übermensch, el superhombre, la idea del superhombre. Yo os enseño al superhombre, dice Zaratustra. El hombre es algo que debe ser superado. La grandeza del hombre está en ser un puente y no una meta. Lo que en el hombre se puede amar es que es un tránsito y un ocaso. Un poco el pensamiento poshumanista. Y este grabado de Goya es muy interesante porque dice, como todos sabemos, famoso, el sueño de la razón produce monstruos. Nos preguntamos en castellano, el sueño tiene dos acepciones. Tiene por un lado la ensoñación, las imágenes oníricas, y por otro lado simplemente el dormir, el descansar. ¿A dónde se refería? Porque en otras lenguas no hay esa diferencia. Ese sueño de la razón es también científico. La ciencia también sueña y de alguna manera predice cómo vienen las cosas. Y ese imaginar, ese predecir, tiene que ver a veces con los monstruos. Y bueno, vamos a ver algunos monstruos que tiene la tecnociencia contemporánea. Sin hablar de un antiposhumanismo, pero en todo caso una actitud crítica, es evidente que hoy tenemos formas de enhancement, es decir, de optimizar, de mejorar, a mejorar la naturaleza humana. Tenemos técnicas quirúrgicas, pensemos en la cirugía plástica, farmacológicas, pensemos en la hormona del crecimiento. Las tecnologías reproductivas que ya pueden ir diseñando el bebé, la genética que también está en plena evolución.
biogenética, y la cibernética, que es evidentemente una de las tecnologías de punta y que junto con la biogenética están dando un perfil, digamos, al desarrollo tecnocientífico actual formidable. Bueno, teniendo en cuenta estos aspectos, yo diría que el dirigir la técnica a mejorar la condición humana, concretamente la forma y la función del cuerpo, que es lo que propone esta gente últimamente, aunque hay un proyecto europeo que es mucho más pesimista al respecto. Lo que en primer lugar me parece que hay que prestarle atención bioética es porque acentúa los problemas que de suyo tiene la técnica. Esa es una primera observación sobre la cual este gráfico, no se preocupe, porque ahora vienen todas imágenes para intuir casi humorísticamente el tema. Pero es fundamental tener este diseño. 3 antropinos. La técnica tiene 3 aspectos que emblemáticamente acentúan las tecnologías convergentes, digamos, las posibilidades de mejorar la condición humana. En primer lugar, la transgresión. Transgredir ciertos límites. La rebelión de los hombres contra Dios, por ejemplo, en el imaginario bíblico, etc. La hibris, que llamaban los griegos, o la contranatura tecnológica, es decir, las dificultades que se presentan cuando uno pretende cambiar, en este caso, la condición humana. Y también los monstruos de que habla Goya, es decir, las distopías biológicas y robóticas. El imaginario pseudocientífico, paracientífico de ciencia ficción es bastante escabroso, digamos, ¿no? Y lo vamos a ver. Son las distopías, no son utopías, al contrario, son antiutopías, biológicas y robóticas. Bueno, recordemos a Asimov, Yo, Robot, las leyes que tiene que seguir el robot y demás. Es un poco el paisaje, el cine está plagado de estos personajes súper tecnológicos, Hulk y demás. Y esos escenarios siniestros, sin duda que hay siempre escenarios siniestros en toda tecnología vanguardista, que puede encontrarse con algo desconocido, además de las cosas que ya sabemos, el ecocidio, el bioterrorismo, los otros terrorismos, lo que fuere, digamos, la explosión nuclear, el problema nuclear estratégico, etc. Pero escenarios siniestros. El otro aspecto que yo señalo de la tecnología es la ambivalencia. Toda técnica genera un coeficiente de adversidad, real y simbólico. Tiene una ambivalencia. Y la técnica no es neutral, como suelen decirse, es ambivalente. Es decir, que puede ser bien como puede ser mal. Tiene esa doble condición. Y nunca nos liberamos del todo de esta ambivalencia. Las imágenes que voy a mostrar creo que son suficientes para no ahondar en el discurso sobre este tema. Pero la expresión lo mejor es enemigo de lo bueno suele darse, sobre todo en la medicina del enhancement, que hoy está también en práctica. Esta medicina que pretende mejorar, estética y demás, muchas veces conspira contra los mejores intereses. Coeficiente de adversidad real y simbólico. Yo me refiero a lo siguiente, la medicina trabaja por la calidad de vida, que es el tema de que aquí hablamos. Nadie duda de que hemos logrado prolongar y mejorar la calidad de vida, pero también tenemos problemas. Hay cada vez más viejos, hay cada vez más problemas con la mortalidad, hay cada vez más problemas con el dolor, hay cada vez más problemas con todas las condiciones humanas. Es decir, nada ocurre gratuitamente. Es como si hubiera siempre una carga del progreso, siempre hay aspectos negativos. Y hay un coeficiente que yo llamo simbólico, porque aquello contra lo que luchamos le quitamos sentido. Si yo lucho para no ser viejo, si lucho para no morir y lucho para no sufrir, evidentemente al sufrimiento, a la vejez y a la muerte le quito sentido. Entonces, hoy necesitamos también resignificar, no necesariamente volver al pasado, los viejos valores, sino resignificar. Es un problema humanístico que tiene el progreso tecnocientífico. Y por último, hay lo que yo llamo el contrasentido. Es decir, que el poshumanismo, el transhumanismo, que pretende cambiar la condición humana, haría del hombre, en definitiva, algo que ya no es humano. Que ya no es humano. Alguien que no muere, alguien que no sufre, alguien que no envejece. Esos son un poco los planteos, entonces, que quiero significar. Bueno, la transgresión, desde el pecado original, el fruto prohibido en el jardín del Edén, Eva le pregunta, hoy diría, la serpiente le dice,
no es transgénico, o diría, es dietético. Bueno, de cualquier modo la tentación está planteada, ¿no? El hombre, entonces, transgrede un límite. El hombre fue puesto en el Edén, en un jardín, no en cualquier lugar, y entonces entra eso. Las distopías biológicas y robóticas, estas son mucho más puntuales. Por ejemplo, yo distingo la biocatástrofe. Esto se habló mucho de esto en Asailomar en 1976. Después vino el SIDA, se dijo que era la primera epidemia que podía haber estado causado por la manipulación de la vida en el laboratorio, etc. Recuerden Fantasía, El aprendiz de brujo, La apprenti sorcière, con la música de Paul Dukas, en donde el aprendiz aprovecha la ausencia del hechicero y descompone todo el tablero. Y la escoba, que al principio le obedece y barre suficientemente el agua para limpiar, y con el balde resulta que empieza a andar por su cuenta y ha provocado un desconcierto. Gracias a Dios llega el brujo a tiempo para detener la catástrofe. Biocatástrofe. Lo otro es muy claro, es la biodigénesis, producir el monstruo en forma concreta. Sin duda es Frankenstein el emblema de todo este movimiento. Mary Shelley o Mary Godwin, señora de Shelley, que escribió el Frankenstein en 1817, ¿no? Bueno, y por último lo que se puede llamar la biocracia. Esto es El mundo feliz de Aldous Huxley de 1932, donde prácticamente se tiene un registro de todas las tecnologías que hoy están en boga y que entonces eran solo imaginables. Hay que añadir con George Orwell en 1984, el libro es de 1944, donde introduce las tecnologías cibernéticas. Recuerden lo que era esta utopía en Australia, ¿no? Donde el Gran Hermano tiene bajo control, bajo una pantalla, tiene visualizado los movimientos, las conductas de toda la gente. Es curioso, esto se ha dado al revés. Esto ya no es el panóptico de Bentham, algo para ver la sociedad, sino ya no se trata del ojo que nos mira, sino el ojo en el que vemos la realidad, el reality show de la televisión. Y esto está hecho con motivo de homenaje a 1984 de Orwell y como propaganda también de una televisión. Vemos la realidad, el reality show es la televisión, el mundo global está allí, ¿no? Entonces se obtiene, bueno, las distopías robóticas, bueno, Terminator, Huck, Matrix, es decir, el imaginario del mal es siempre mucho más rico que el del imaginario del bien, ¿no es cierto? Es un poco la naturaleza humana. Miren Quino, menos mal que el mundo siempre arde por otro lado, siempre, y está explotando como una bomba, ¿no? Es increíble. Pero ¿cómo? Ustedes recién están contaminando el planeta. No, nosotros estamos ya en una etapa muchísimo más evolucionada. El ecocidio, el hombre comete ecocidio, cometió deicidio y ahora está en el homicidio. Vamos a ver qué pasa. Todavía seguimos tirando. Vamos a ver qué dice el rabino después. Me va a dar con todo, que me meto en temas que no me competen. Bueno, acá está el creador en el cielo, ve la pantalla un angelito y ve que el mundo está rebosante de amor, de paz, de tranquilidad, y va y le dice al Señor, y el Señor ya sale con la valija para arreglar el aparato, porque no puede ser que ande bien. En el mundo siempre va a haber mal también, ¿no? Eso quiere decir. Y lo deja el mundo como corresponde, es decir, es el aparato el que me hacía ver las cosas bien. Es virtual, la realidad siempre es resistente a los deseos y motivaciones humanas. Bueno, esto lo saqué de televisión y dice, tampoco por más virtualidad que tengamos siempre existe un límite, la realidad es dura, es resistente, ¿no? Está bien esto. Ustedes lo entienden mejor que yo porque yo no sé el GIF ese que significa, ¿no? Bueno, pero sé que quiere decir que se está ahogando y se está ahogando. ¿Qué va a hacer? Bueno, a ver, otra más. Esto es muy bueno de Quino. Sale el señor, modem, CD-ROM, toda la jerga bionáutica, ¿no? Como le llaman las internautica. Modem, CD-ROM, señor, un bit por amor del clon. ¿A cuánto los software? 8 RAM el kilo. No sé, ando con un mouse aquí en el network, serán Windows.
Mire, ve allá el switch aquel frente al Microsoft, bueno, pasando el hardware a la izquierda del motherboard, es así, escáner, ¡socorro! Chino, esto de hace unos pocos años, en Qué presente impresentable, donde duró con las tecnologías, ¿no? Bueno, mirá, nene, no, dirá, ya nada es lo que era, ni la comida, ni el clima, ni la gente, ni el planeta, nada, dice el abuelo en la mesa de familiar. No come postre, abuelo, fruta, fruta, todo falso, artificial, asqueroso, una merda, ¿no? No hagas caso, hijito, le dice. El pobre abuelo está ya muy viejito y desvaría un poco. Y aparece con... Es horrible. Bueno, y no solamente beneficencia, sino beneficencia. ¿Qué será de una sociedad automodelada donde tengamos que tener siempre un cuerpo tal como se quiere que se tenga? ¿No es cierto? Vivir naturalmente. Lo primero que cultivamos es el cuerpo es el objeto cultural por antonomasia, ¿no es cierto? Y el problema del doping y el problema de los valores se ve muy bien en esto. Hay conductas humanas que son virtuosas y que pueden ser, y pueden perderse. Mira, acá está la señora con el señor, el cura y el médico por el caso del hijo, la hija. Dice, ¿cuándo empezó? Trate de calmarse y cuénteme, señora, ¿cuánto hace que empezó con esto de la mística Jim? Es decir, está haciendo las cosas, está confundiendo los valores. Está haciendo lo que busca hacer ejercicio y con una motivación trascendente, que es la mística, pero no por esa causa, ¿no? Es decir, tiene los valores cambiados. Eso, yo recuerdo siempre un afiche que había en un bar donde yo iba allá en La Plata, que estaba un curita en el bar soñando con la iglesia. Y entonces decía, mejor estar en el bar y pensar en la iglesia que estar en la iglesia y pensar en el bar. Entonces, los valores están puestos acá con esto. No, perdón, acá. Acá, ya terminamos. Este señor es un campeonato de ajedrez y le han dado esteroides. No, por Dios, esteroides en el ajedrez, no. El único lugar todavía ocioso, digamos, pensante, ¿no? Contaminado por esta búsqueda del éxito de los resultados, ¿no? Más allá del chantaje que significa el doping, es la pérdida de actitudes, de valores, de virtudes, como la disciplina, el mérito, etcétera, por medios que evidentemente no son los más virtuosos, sino que son simplemente, si se quiere, medicamentosos. Y el tercer aspecto, la dimensión de la condición humana, que es la condición de nacer, la condición de sufrir, de padecer y la condición de morir, la sufrimos todos y los pacientes en particular. Por terrible que sea, quiero saber la verdad, doctor. ¿Ser un ser humano es una enfermedad incurable? Sí, en cierto modo sí. Y enfermedad viene de infirmitas, e infirmitas en latín significa débil, finitud, limitación. El hombre es un ser infirmo. Pero el hombre también es perfectible. En este juego hay que buscar. ¿Qué parte le duele? La realidad. Está muy bien esto, La realidad duele. Nada, es mi marido en uno de sus muchos intentos de encontrar una salida que no dé a la realidad. Bueno, la paloma de Kant. Nosotros tenemos límites, pero también tenemos que comprender muchas veces que esos límites son condición de posibilidad de nuestras metas de vida. ¿No es cierto? Perdón, vamos para atrás otra vez. Kant fue muy claro en esto con el famoso ejemplo de la paloma. Una paloma vuela y se pregunta, ay, lo que sería mi vuelo, ¿no?, si no tuviera la resistencia del aire, ¿no es cierto? Por eso da esta imagen de Magritte, me parece que da. Pero no se ha dado cuenta que gracias a la resistencia del aire puede volar. Porque en el vacío todos los cuerpos se caen a la misma velocidad. Entonces, lo que a veces consideramos nuestros límites son también nuestras posibilidades. La condición humana es así. Es perfectible lo que la hace digna, pero es defectuosa, lo que la hace también, entonces, infírmita, necesitada de ayuda, ¿no es cierto? Bueno, y en definitiva, el gran mito de la técnica, a mi juicio, es el mito de Dédalo, Ícaro y el laberinto, porque son los tres aspectos que fundamentalmente la
en la civilización cretense, salen en el comienzo del aprendizaje técnico. Dédalo era el gran artista, el constructor, el arquitecto que hizo el famoso laberinto. Su hijo era Ícaro, ¿no es cierto? Y fue encerrado en el laberinto que él había construido en Creta para encerrar al toro, al Minotauro, que era el producto monstruoso de un amor bestial que había tenido su mujer, la de Minos, Pasífae, ¿no es cierto? Le había metido los cuernos al rey, eso sí que es meter los cuernos, se había acoplado con un toro. Poseidón le había regalado a Minos, el rey de Creta, le había regalado un toro blanco precioso para que él lo ofrendara en holocausto. Pero Minos se lo guardó para sí. Y quizá con ese motivo se venga Poseidón dándole un amor bestial, un incestuoso con el toro. Y llaman, ¿a quién llaman? A Dédalo. Ahí está la perversión. Siempre hay un elemento que puede ser pervertido, aberrante, siempre es el alma humana, ¿no? Están encerrados en el laberinto, Dédalo e Ícaro, y la historia que acabo de contar muy rápidamente, acá de matiz, Pasífae. Pasífae, entonces, es el símbolo entonces de este amor bestial y este engendro que es el Minotauro, que está encerrado en el laberinto y que fue matado en su momento por Teseo, gracias a la ayuda de Ariadna, que le dio el hilo para poder salir del laberinto. Pero Dédalo no puede salir. Por todos lados está la salida ocultada, pero puede salir por arriba. Y entonces con su hijo, ahí está el amor incestuoso, Picasso, tanto, el monstruo, el fruto del monstruo. Acá un cuadro de Rubens muestra muy bien, por un lado está el vuelo de Dédalo, que tiene éxito, él llega a escapar y a ir al continente. En cambio, Ícaro, el hijo, desoye el consejo paterno de no aproximarse demasiado al sol y se le derrite la cola que pegaba las plumas a sus hombros y se precipita al mar y muere, ¿no? Hoy somos más sensibles a la caída de Ícaro que al vuelo de Dédalo, ¿no? Porque claro, como la tecnociencia es tan vertiginosa en su avance y tan radical en sus resultados, nos vemos fundamentalmente urgidos por esta situación. Pero comprendamos que la ambivalencia la ambivalencia de la técnica. Y finalmente está el problema del laberinto. El laberinto es la vida, tiene salida la vida, hay una trascendencia de la vida o hay una salida inmanente. En el coro de la Antígona Sofoclea, Heidegger se detuvo bastante sobre este tema, aparecen estos versos: pantoporos, áporos, ántropos. Tiene salida para todo el hombre y no tiene salida para la muerte. Él ha encontrado la manera de curar y prevenir las graves enfermedades, pero para la muerte no tiene remedio. El coro de la Antígona es precioso porque hace prácticamente todo un registro de las técnicas arcaicas, ¿no? Qué gran milagro es el hombre, qué monstruo es el hombre, qué cosa extraordinaria es el hombre. Hay muchas cosas formidables, pero ninguna lo es tanto como el hombre. Y yo me he permitido una postilla, ponerle unos versos a Sófocles. Ahora esta cosa sorprendente que es el hombre pretende escapar al mortal destino, no solo curando las enfermedades, sino también perfeccionando su naturaleza, que no tiene límites y a la que modifica sin cesar. Ha encontrado nuevas formas de nacer, de procrear y de morir, generando una vida potencial y otra vida residual, extremos en que se debate la conciencia, devenida bioética cuando las metamorfosis de los cuerpos superan las imaginadas por Ovidio. Bueno, muchas gracias.